Hola chicos, ¿cómo están? Estamos aquí con un nuevo video. Mi nombre es Luis Ángel Albán Moncada. La materia es Física Clásica, dada por el ingeniero Diego Poroaño. Y el tema a tratar el día de hoy va a ser sobre la elaboración de un dinamómetro casero. ¿Qué es el dinamómetro? Primeramente, tenemos que saber que el dinamómetro fue inventado por Isaac Newton a partir de la ley de Hooke, tomando los límites de medición a través de la capacidad de un resorte para estirarse. Un dinamómetro es una herramienta que a partir de los cambios en la elasticidad de un muelle con una determinada calibración permite calcular el peso de un cuerpo o realizar la medición de una fuerza. La ley de Hooke. La ley de Hooke establece la relación entre el alargamiento o estiramiento longitudinal y la fuerza aplicada. La elasticidad es la propiedad física en la que los objetos son capaces de cambiar de forma cuando actúa una fuerza de deformación sobre un objeto. Como podemos observar en la siguiente imagen, tenemos tres resortes. El primer resorte va a estar en reposo. Ahora, si yo le aplico un peso a nuestro resorte, como podemos ver en el resorte número 2, este va a sufrir una deformación con una longitud X. Ahora, si en el tercer resorte yo le aplico el doble de peso que tenía en el segundo resorte, este se va a deformar el doble. Por lo tanto, va a ser 2x, como podemos visualizar en la imagen. Por lo tanto, se está aplicando una relación que es directamente proporcional entre la fuerza elástica y la longitud de estiramiento. Ahora, como podemos observar en la fórmula, la fuerza elástica va a ser igual a menos la constante elástica por la variabilidad de la longitud, que vendría a ser la deformación que existe entre nuestro resorte que está en reposo y nuestro resorte estirado, deformado con un peso. Ahora vamos a demostrar la elaboración de nuestro dinamómetro casero. Este instrumento consiste generalmente en un resorte contenido en un cilindro de plástico con dos ganchos, como podemos observar en la imagen, uno en cada extremo. Los dinamómetros llevan marcado una escala. Esta escala va a estar marcada en un papel milimetrado para tener una mejor precisión, y esta va a estar en unidades de fuerza. En el cilindro hueco que rodea el resorte, al colocar un peso o ejercer una fuerza sobre el gancho inferior, el cursor del cilindro inferior se mueve sobre la escala exterior, indicando el valor de la fuerza. Ahora bien, los resortes que forman los dinamómetros tienen un límite de elasticidad. Si se aplica una fuerza muy grande y se producen alargamientos excesivos, se puede sobrepasar el límite de elasticidad y ésta puede sufrir una deformación permanente, por lo cual inutilizaría nuestro dinamómetro. A continuación vamos a explicarle cómo lo elaboramos el dinamómetro. Ahí podemos ver más detenidamente todos los materiales que hemos utilizado y cómo lo hemos colocado. Los materiales que vamos a utilizar para la construcción de nuestro dinamómetro van a ser los siguientes. El resorte, que va a ser base fundamental para la construcción del dinamómetro, un corcho, un ancla y dos tubos PVC. En los tubos PVC, el diámetro de un tubo tiene que ser inferior que el diámetro del otro tubo, ya que un tubo tiene que ir dentro del tubo más grueso. También vamos a utilizar el alambre. Como primer paso, lo que vamos a hacer es hacerle un ganchito a la punta de nuestro resorte. A su vez, vamos a hacerle un ganchito a la punta de nuestro alambre. Esto nos va a servir para enganchar el alambre con el resorte. A la final nos va a quedar algo como eso. Nos va a quedar así. Como segundo paso, lo que vamos a hacer es utilizar nuestro corcho y nuestra ancla. Vamos a proceder a unir nuestra ancla con nuestro corcho y esto nos va a quedar algo así. A continuación vamos a utilizar nuestro tubo PVC de media pulgada. Le vamos a hacer dos orificios, uno en cada extremo de nuestro tubo, el cual nos va a ayudar para sujetar nuestro resorte y este no se caiga.
Ahora vamos a unir nuestro resorte a nuestro tubo PVC, el cual nos va a quedar de la siguiente manera. Posteriormente, de un pedazo de alambre, vamos a introducir en medio de nuestro resorte y de nuestro tubo por el orificio que hicimos posteriormente. Tenemos que atravesarlo por medio de una de nuestras rejillas para que éste esté bien sujeto a nuestro tubo y no se caiga. Ahora, como resultado, vamos a obtener esto. Como podemos observar, tenemos el alambre que cortamos y este está atravesado conjunto con el resorte. Esto de aquí nos va a ayudar para que cuando nosotros jalemos nuestro dinamómetro, este no se salga. Ahora vamos a efectuar el siguiente paso. Como siguiente paso vamos a utilizar nuestro corcho y también vamos a utilizar nuestro tubo ya con nuestro resorte. Ahora vamos a hacerle un pequeño orificio a nuestro corcho de tal manera que nuestro alambre quede lo más pegado posible a nuestra ancla. Tenemos que hacerle un orificio por esta parte de abajo lo más apegado que se pueda, de tal manera que nos va a quedar de la siguiente forma. Ahora, como resultado obtuvimos lo siguiente. Como resultado obtuvimos esto. Ahora, como podemos observar, nos podemos dar cuenta que tenemos atravesado lo más cercano posible nuestro alambre de nuestra ancla. Ahora, con ayuda de un alicate, lo que vamos a hacer es enroscar nuestro pedazo de alambre sobrante por la parte de abajo de nuestra ancla, de tal manera que nos va a quedar de la siguiente manera. Hemos cruzado nuestro alambre de tal manera que esté bien sujeto a nuestra ancla, sin preocupación de que se salga. Ahora vamos a proceder a utilizar nuestra lámina milimetrada. Ahora, con nuestra hoja milimetrada vamos a proceder a efectuar y a poner nuestros datos de los centímetros de nuestras masas y a su vez su equivalente en newton. Para ello, lo que vamos a hacer de tal manera que nos va a quedar de la siguiente forma. Como resultado obtenemos lo siguiente. Como podemos observar, tenemos nuestra tabla donde la podemos visualizar de mejor manera cuando vayamos a explicar el procedimiento de cómo sacar estos datos. Ahora vamos a proceder a pegar nuestros datos en nuestro tubo. Como podemos observar, ya hemos pegado nuestros datos en centímetros y en newtons en nuestro tubo. Ahora vamos a proceder a pegar vamos a proceder con el tubo más grande, incluirlo. Aquí tenemos el tubo más grande, procedemos, nos tiene que quedar de tal manera que así. Tenemos que darnos cuenta que estén iguales, que estén rozando iguales tanto el tubo pequeño como el tubo grande. Y cuando le colocamos un peso, lo que vamos a obtener son las medidas en newtons y en centímetros de nuestro cubo, Ahora vamos a proceder a demostrar que nuestro dinamómetro funciona. Por lo tanto, vamos a colocarle 1 kilogramo de peso y como podemos observar nos va a botar las newtons y los centímetros en peso que tiene esta masa. Ahora bien, para tener el cálculo de nuestro resorte, lo que hicimos fue lo siguiente. Primero aplicamos el cálculo de la constante elástica. Como podemos observar en la tablita, tenemos un valor 1 hasta un valor 5. Estos son porque hemos tomado 5 masas o 5 cuerpos diferentes para calcular la elasticidad de nuestro resorte. Como podemos observar, vamos a tener una masa con una masa diferente en los 5 cuerpos. Tenemos una longitud inicial, esta es la longitud cuando nuestro resorte estaba en reposo. Además, tenemos una longitud final. Y la longitud final va a ser la longitud máxima que tuvo el resorte cuando se le aplicó cada masa. Claro, estos están en metros ya transformados a metros. Y nuestros histogramos están en kilogramos en cambio. Como podemos observar en nuestros cálculos, vamos a tener lo que hemos dicho. En la primera masa 1
Tuvimos una longitud inicial de 6, tuvimos una masa de 862 gramos, tuvimos una longitud, el cual le aplicamos la fórmula donde la constante elástica, o sea, la longitud elástica va a ser igual a la longitud final menos la longitud inicial, y esa cantidad la transformamos a metros. Y así aplicamos con los 5 cuerpos, como podemos observar en la imagen. Teniendo en cuenta que tenemos un peso que está yendo hacia el centro de la Tierra, en este caso, donde la fórmula va a ser que el peso va a ser igual a la masa por la gravedad, vamos a tener una fuerza elástica, donde su fórmula va a ser la constante por la variabilidad de la longitud. Además, podemos observar la longitud final que tuvo el resorte al aplicar cada uno de los cuerpos. Como podemos observar, solo vamos a tener movimiento en Y, por lo tanto, solo aplicamos sumatoria de fuerzas, vamos a tener un peso, va a ser igual a la fuerza elástica. Teniendo en cuenta que el peso va a ser igual a la masa por la gravedad y la fuerza elástica va a ser la constante elástica por la variabilidad de la longitud. Despejando la constante elástica, porque es nuestro dato a encontrar, tenemos como resultado en nuestra masa 1 y aplicando correspondientemente cada uno de los términos, sabiendo que la masa 1 iba a tener una masa de 0.862 kilogramos multiplicado por la constante de la gravedad, que es 9,807 metros sobre segundos al cuadrado, y todo eso dividido para la variabilidad de la longitud que tuvo el resorte cuando estuvo en reposo con la longitud final. Esto nos dio como resultado que en la constante 1 iba a ser igual a 111,2320 newtons sobre metros. Y así aplicamos el mismo concepto para las 5 masas. Ahora bien, para tener el cálculo de la constante elástica, lo que hicimos fue poner cada uno de los cálculos que hemos sacado de los 5 masas, de los 5 valores, y eso sumarlos y dividirlos para 5, para tener el promedio de la constante elástica. Y ahora ese promedio lo restamos para cada uno de los valores. En este caso tenemos 111.2320, que es el valor 1, lo restamos con el promedio, que es 106,5416, y eso nos da como resultado 4,6904. Ese vendría a ser nuestro valor de error de la constante elástica del cuerpo 1. Y así aplicamos el mismo concepto para los 5 cuerpos. Una vez obtenido el valor de los 5 cuerpos, procedimos a sumarlo y a dividirlo para 5, y así obtener el promedio de error de la constante elástica, que nos dio como resultado 2.1696. Ahora, ese promedio lo dividimos para 106,5416 y así tener el error, que nos dio 0.20. Ahora, ese error lo multiplicamos por 100 y obtuvimos un error del 2%. Ahora bien, para calcular la tabla de relación entre la fuerza y la variabilidad de la longitud, lo que hicimos fue aplicar la siguiente fórmula, que la variabilidad de la longitud va a ser igual a la fuerza elástica sobre la constante elástica. En este caso tomamos el promedio para tomar el promedio general de las 5 masas. Y como resultado nos dio la siguiente tabla. Como podemos observar, esta es la tabla que calculamos y que pusimos en nuestro dinamómetro. Y así es como concluiría este video.